El periodismo de investigación se encarga de destapar la corrupción y las malas gestiones en los gobiernos e instituciones privadas de nuestra sociedad, para que la ciudadanía conozca lo oculto o lo que va más allá de la noticia que se nos presenta en los medios. En esta oportunidad, el periodista Ángel Páez nos brinda su opinión y perspectivas sobre el periodismo de investigación. Buenas tardes, nos encontramos en la unidad de investigación del Grupo La República. Con nosotros está el destacado periodista jefe de la unidad de investigación de La República, el señor Ángel Páez. Buenas tardes, señor Ángel Páez. Un placer. Díganos, para usted, ¿qué tan importante es el rol que cumple el periodismo de investigación en nuestra sociedad? Por naturaleza, la investigación periodística es un componente de la actividad del reportero, porque si un reportero se limita a hacer una parte de su trabajo que consiste en acopiar, reproducir y difundir información, estaríamos hablando de un simple notario de la información, de un registrador de hechos. La investigación periodística es componente del trabajo del reportero y su labor no solamente es la de recabar, registrar y difundir información, sino también revelar información que otros ocultan, información de interés público. Ese también es su parte de su trabajo. Pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a creer que los periodistas solamente se dedican a ir a conferencias de prensa o a contarnos un incendio, un terremoto, un huracán e informarlo. Eso no es toda la actividad. Hay una parte más importante y relevante que es la investigación. Eso es lo que la ciudadanía espera de un reportero, que le informen de aquello que se está ocultando, ¿no? Díganos, ¿cuáles son las dificultades o adversidades que se le ha presentado a la hora de realizar su trabajo a usted? Bueno, como suele ocurrir en casos en los que, y hablo de distintos ámbitos, economía, política, temas policiales, temas históricos, en fin, de todo. En cualquier trabajo de investigación siempre existe el componente de riesgo, en muy alto o menor grado, pero está allí. Todo depende no solamente de la habilidad del periodista, sino de que se convenza de que la única manera de poder romper con este cerco para impedir que se tenga acceso a la información es persistiendo permanentemente hasta lograr su objetivo. ¿Y qué es lo que recomienda usted para que el periodista maneje estos conflictos de intereses que se le presentan a la hora de realizar su trabajo? El periodista debe saber que su labor fundamental es descubrir la verdad, sacarla a la luz y difundirla. Una información de interés público. Si ese interés público va contra los intereses del medio de comunicación en el que trabaja, va contra sus principios políticos, va contra su partido político, contra su equipo de fútbol, contra su parroquia, él sabe que su obligación es que esa información la debe difundir, ¿entiendes? Entonces acá no están en discusión las convicciones de un periodista. Lo que está claro es que hay una obligación. Si encuentra información de interés público, tiene la obligación de difundirla. Y para usted, ¿cuáles son las cualidades fundamentales que debe tener el periodista para realizar su tarea? 5. Primero, debe tener iniciativa propia, es decir, uno no se vuelve reportero porque lo decide el director, lo determina el dueño del medio de comunicación o es un mandato de su jefe. Uno se convierte en periodista de investigación porque sabe que es una necesidad para mejorar su calidad como reportero. Iniciativa la propia. Segundo, tener redes de fuentes de información propia, es decir, que no esté sometido a que venga cualquiera que le toque la puerta y le traiga una documentación y se limite a difundirla. 3. Tener la disciplina de la verificación, es decir, cualquier información que él reciba de sus fuentes o de cualquier otra, tiene necesariamente que verificarla, contrastarla y confrontarla, ¿no? La 4 es mantenerse informado permanentemente de los hechos de mayor trascendencia en el país y enfocarse en aquellos ángulos
que la prensa no está informando, ¿no? Y 5, tener como fuentes principales a la gente, a los ciudadanos comunes y corrientes, porque ellos están vinculados directamente con lo que está sucediendo en el país. Por lo tanto, las fuentes humanas son muy importantes porque es una vía directa, más accesible a lo que realmente está sucediendo y de lo que quiere precisamente la ciudadanía que se informe. Con respecto a la metodología del trabajo, ¿debe seguir una regla específica o puede variar según la regla de oro? Y precisamente mencioné que una de las características que debe cumplir un reportero es la verificación. Es la madre de todas las claves. Si no verifica la información, estás perdido. Porque, ¿cómo sabes tú que lo que te dice una fuente o lo que te llega en una documentación es verdadero o es falso? Lo único es confrontar, primero verificar exhaustivamente y luego el resultado confrontarlo con la o las personas que están siendo involucradas por estos hechos, ¿no? Si nosotros solamente publicamos una parte, lo que recibimos sería denunciología, es decir, acusar o atribuir hechos o actos a personas sin darles la oportunidad de que den su versión, y ellos tienen el derecho a que sean escuchados. Con respecto a su labor periodística durante tantos años, un caso específico o especial que le haya traído mayores dificultades o desavenencias en su labor. Un éxito o no lo fue, sino en medida si es que alcanzamos a revelar lo que nos proponemos investigar y luego hacemos el seguimiento para verificar que se sancione el hecho, se castiga a los responsables y seguir investigando si es que hay impunidad. Casos como esos hay muchos. Por ejemplo, un caso que yo revelé, por ejemplo, que el autor principal de la matanza de Acomarca, el ahora mayor Telmo Hurtado, estoy hablando de los años 80, cuando él estaba todavía en ejercicio. Él había cumplido una pena muy pequeña en el ejército, a pesar de que la justicia militar lo había castigado por asesinato de 69 personas. Y no solamente eso, sino que había ascendido de grado. O sea, haber matado a 69 personas para el ejército no era una falta grave. Y continuaba en funciones y había sido condecorado. Lo resulta más increíble. Eso lo dice en los años 80. Fin de los 80, años, comienza los 90. Y mira, ese caso, hasta el día de hoy, lo han extraditado, está procesado, sí impune. Claro. Entonces, ¿cómo te puedo decir que ese caso es un éxito si todavía no se ha sido sancionado a los principales responsables? ¿Se entiende? ¿Ves? Probablemente tengo otros casos, sí, hay un caso en el que el presidente Fujimori, el Congreso, por primera vez en la historia de la República del país, fue sancionado como traidor a la patria por el Congreso por unanimidad por haber comprado mediante una operación fraudulenta aviones de guerra MiG-29 y Sukhoi 25. ¿Ya? Eso me parece interesante, pero comparado a lo otro, donde hay vidas humanas, evidentemente yo siento que existe ante mí un desafío hasta que no se sancione ese caso. Y creo que eso mismo es un estímulo para seguir investigando. Y yo, el caso Acomarca, hasta ahora sigo, cuando hay una oportunidad, indagando y sacando más hechos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que recomienda usted para los jóvenes que se inician en esta labor de investigación? Que aprovechen las clases en la universidad y por muy pequeños que sean los trabajos, comiencen a aplicar las técnicas de investigación periodística. Eso es importante porque hay que recordar que uno de los más grandes reporteros de investigación, como Bob Woodward, él empezó haciendo cosas muy sencillas como investigando a pequeñas bandas de vendedores de droga, a restaurantes que vulneraban las normas sanitarias, o construcciones defectuosas, cosas que para muchos es trabajo para principiantes, pero así empezó él, buscando comisarios, autoridades municipales, y esas fuentes le vincularon con otras y otras hasta tener fuentes de mucha importancia. La única manera de conseguir fuentes es trabajando en la calle, y ustedes como estudiantes pueden hacerlo por sus trabajos, ¿no? Tienen que fijarse eso en la cabeza. Así te pongan
escopeta en la espalda, nunca te vas a convertir en periodista de investigación. Tiene que haber voluntad propia.